Ya el problema número 7 me dice en la figura calcular el valor de x. O es centro y P es punto de tangencia. Antes de entrar a este problema, hay que explicar algunas cosas. Nosotros sabemos que es una circunferencia, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos que dentro de la circunferencia tenemos el centro. Ya. Y los arcos, los ángulos de los arcos tienen que ver mucho con este centro de la circunferencia. Por ejemplo, si este centro de la circunferencia y este ángulo es alfa, ¿cuánto va a valer el ángulo del arco? Este arco también va a ser alfa. Entonces nosotros decimos que del centro y el arco de la circunferencia va a estar muy ligado al centro. Entonces, toda una vuelta, ¿cuánto es? 360. Todo el arco de una vuelta también va a ser 360. ¿No? Entonces, el ángulo central va a ser igual al ángulo del arco. 1. Segundo, si tenemos una circunferencia, no tenemos su centro, pero a nosotros nos dan que este ángulo es X y me dicen cuánto vale este ángulo de acá. Por propiedad, este ángulo es la mitad del ángulo más grande. Entonces va a ser X medios. Este ángulo es la mitad del arco. Si el arco es X, este ángulo va a ser X medio. Esa es la propiedad, ¿no? Al contrario, cuando es un ángulo central son iguales, pero si no es central, estuviera hasta acá, sería la mitad. Entonces este es X medio, ¿no? O en caso contrario, nosotros podemos decir, si este es alfa, este arco va a ser el doble, 2 alfa, ¿cierto? Alfa, 2 alfa, X medio, X, es lo mismo. Espero que se haya podido entender. Estas son propiedades. Entonces, acá tenemos una última propiedad que vamos a ver. Cuando uno es punto de tangencia. ¿Qué es un punto de tangencia? Es una recta que solo corta bueno, no corta, que solo pasa ahí justo por el, le roza a la circunferencia y solo toca en un punto. Y luego tenemos así. Y ese punto está abierto así. Entonces, la propiedad, ¿qué me dice? Nos olvidamos de esto. ¿Qué me dice la propiedad? Me dice que si este es alfa, el arco que está desde el punto de tangencia hasta donde corta esta recta va a ser el doble. Va a ser 2 alfa. 2 alfa. ¿No? Entonces es muy parecido a este. Si este es alfa, este es 2 alfa. Si este es alfa, este es 2 alfa. Solo que de acá ya nace del punto de tangencia. Espero que se haya podido entender esta parte, ¿no? Del ángulo central es igual. El ángulo que nace de acá va a ser la mitad, que quiere decir que el arco es el doble. Y cuando es punto de tangencia, cuando la línea justo roza y corta solo en un punto, entonces el ángulo que forma con otra línea va a ser la mitad del arco, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos cuatro, vamos a pasar al problema 7. El problema 7 me dice, en la figura calcula el valor de x, o es centro, y P punto de tangencia. Miren, acá nosotros tenemos, si P es punto de tangencia y este ángulo de acá es 40, ¿cuánto vale el arco? El arco es el doble, ¿no? Entonces nosotros decimos que este arco de acá, este arco va a ser 80, ¿no? Porque el arco es el doble del ángulo, 80. A diferencia, como vimos, si O es centro, el ángulo central, que es 60, va a ser igual al arco, ¿no? Entonces nosotros decimos que esto vale 60. Muy bien. Y ahora nos enfocamos en PMB. PMB se parece bastante. Mire, tenemos este ángulo que está acá,
chocando acá la circunferencia y tenemos el arco grande. Entonces voy a separarlo acá pequeño para poder verlo mejor. Vamos a separarlo. Nosotros tenemos lo siguiente. De acá tenemos de esta manera. Tenemos que este ángulo es X y todo este arco desde P hasta B, ¿cuánto vale? 80 más 60, 140. Todo ese arco vale 140. ¿Qué me decía la propiedad? La propiedad me decía que X es la mitad, 140 entre 2. ¿No? X es la mitad del arco, ¿no? Y el arco es el doble de X. X es la mitad del arco. X es igual a 140 entre 2, 70. Y de acá ya tenemos la respuesta.